Hermanas y hermanos, estamos ya en el domingo 27 del tiempo ordinario. Y en este día, la palabra de Dios nos habla, tanto en la primera como en el Evangelio de la viña. Obviamente, dice claramente, es una parábola, es decir, nos quiere explicar algo muy importante comparando con la viña. La segunda lectura hace referencia, dirigiéndose a la comunidad de Filipos, cómo los viñadores deben permanecer en constancia o infidelidad a Dios. Por eso Pablo les dice a la comunidad de Filipos lo que tienen que hacer para no perder la esperanza, para no perder la paz en sus corazones. Y lo que más resalta, lo que sostiene la paz y da un corazón humilde, sencillo, dice, es la oración. Entonces, para poder perseverar como administradores o como obreros en la viña del Señor, lo más importante en la vida de los hijos de Dios es la oración. La comunión de los hijos de Dios con el Padre y dejar que el Padre actúe en sus corazones. Acuérdense, esto no es una invención de la iglesia, sino ya Jesús mismo había anunciado que la oración era muy importante. Es decir, mantener esta intimidad en el amor era muy importante. Además, Jesús mismo durante su vida pública practicaba, es decir, se mantenía en comunión con el Padre, le escuchaba lo que el Padre quería hacer en medio de su pueblo, y él mismo decía: yo solamente hago lo que el Padre me manda. Es decir, no hago yo lo que me parece mejor, no transmito mis criterios personales, sino más al contrario, lo que el Padre me manda decir. Y lo que el Padre nos manda decir, nos manda escuchar, solamente entonces, según San Pablo, se puede sostener y se puede fortalecer por medio de la oración. Esta comunión, la confianza íntima en el amor con el Padre. Y esto va a ser uno de los métodos para poder administrar la viña del Señor. No va a haber otra manera de administrar la viña del Señor de manera correcta. Solamente el que mantiene la comunión íntima con el Padre puede administrar rectamente la viña del Señor. Esto es el camino, estos son los métodos, estos son los pasos que el Hijo de Dios debe seguir. Por eso Pablo se refiere a esta comunidad, le dice: oiga, ustedes no pierdan la esperanza. No se preocupen de otras cosas que no son importantes, sino más al contrario, mantengan ese vínculo con Dios Padre. Oren para que sus corazones estén llenos de paz y se mantengan en la humildad. Porque nada lo que suceda y lo que se haga en el pueblo de Dios será obra del hombre, sino obra de Dios. Y entonces aparece estos métodos, esta enseñanza para sostenernos, como decía, a partir de esto, para poder administrar de manera correcta la viña del Señor. En la primera lectura aparece ese viñedo que nos da frutos buenos, no da frutos dulces, sino más al contrario, frutos amargos. Es decir, será un fruto que no mantiene un vínculo profundo con el amor de Dios, que no mantiene ese vínculo, esa relación íntima con Dios mismo. Porque, hermanos, también podemos aplicar a nuestra vida. ¿Cuándo nos mantenemos los hijos de Dios de manera fiel con el Señor? Solamente cuando nosotros mantenemos ese vínculo de amor con Dios. Porque de Dios nos viene la verdad, de Dios nos viene todas las cosas buenas que debemos hacer. Cuando el hombre o el Hijo de Dios no mantiene ese vínculo íntimo en el amor con Dios Padre, por medio de Jesucristo y por la gracia del Espíritu Santo, entonces los frutos de los hijos de Dios serán
frutos amargos y no frutos fecundos y dulces. Y por eso entonces nos trata de decir San Pablo allí cómo nos vamos a mantener fieles con el Padre. En el Evangelio aparece de nuevo la figura de la viña del Señor. Podemos entender, hermanos, este signo de la viña del Señor de dos maneras. Como la viña del Señor como creación de Dios y la viña del Señor como la gracia encomendada para la administración a los hijos de Dios. Partamos de la primera, cómo podemos ver esa viña del Señor como creación de Dios. ¿Qué es la creación de Dios? ¿Qué creó Dios? ¿Y qué puso en las manos de los hombres para su administración? Hoy en día se habla mucho de la casa grande. Hermanos, la creación de Dios, la naturaleza, el mundo, está al cuidado de los hombres. Dios creó el mundo y entregó en la mano de los hijos de sus hijos para su administración. Y entonces podríamos reflexionar muy fácilmente desde este punto y preguntarnos cómo cada uno de nosotros administramos esta viña del Señor, que es la creación de Dios. ¿Cómo aporto yo de manera personal para que esta viña del Señor dé frutos dulces? Y entonces a cada uno nos va a tocar. En esta realidad en la que nos encontramos, donde el mundo experimenta tantas consecuencias climatológicas, y entonces tendremos que decir y hacer una mea culpa de que nosotros, los administradores de la creación de Dios, simplemente lo estamos violentando. Porque fruto de esa violencia, fruto de la mala administración de los hijos de Dios, el mundo está como está. Estos días estamos experimentando en Santa Cruz. ¿Cómo es posible un día de calor al día con frío? Al día siguiente con frío. Hoy en la tarde se pone frío y al otro día siguiente ya está haciendo calor. Hermanos, la naturaleza está tan cansada o tan contaminada porque nosotros no la cuidamos, no la protegemos, esa viña del Señor, que es la creación. Muy fácilmente nosotros podemos echar la culpa a la industria y a las empresas multinacionales, podemos echar la culpa a los gobernantes, a los líderes mundiales. Eso es muy fácil, echar la carga a los demás y nosotros liberarnos. Pero hermanos, debemos hacer un examen de conciencia de qué manera como persona y como hijo de Dios yo aporto para que el mundo esté bien, para que la naturaleza esté bien. Y vamos a encontrar nuestras flaquezas y debilidades, que cada uno de nosotros no estamos cuidando esa viña del Señor, que es la creación, de manera buena. Somos malos administradores. Y tenemos que reconocerlo. Mucho más aún nosotros como hijos de Dios. ¿Cómo aportamos como hijos de Dios para cuidar esta naturaleza? ¿Cómo aporto yo en el día a día? ¿La cuido? ¿La protejo? ¿O cada día sigo aumentando contaminación, más contaminación? Y hermanos, ni siquiera en grandes cosas, en pequeñas cosas que muchas veces nosotros no nos damos cuenta, estamos atacando la creación de Dios, contaminando. Ya vamos a tener ese problema cuando lleguen las lluvias. ¿No? Santa Cruz no aguanta una lluvia. ¿Por qué? Porque obviamente por el contexto geográfico que no tenemos buenos alcantarillados, pero tampoco sabemos cuidar los alcantarillados que existen. Los alcantarillados se taponean. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos cuidarlos. Ah, no, pero para eso están las autoridades que nos reaccionan a su tiempo. ¿Y tú qué haces? ¿Y yo qué hago para mantener esos alcantarillados limpios? ¿Acaso eso también no es contaminar? ¿Acaso eso también no es cuidar la viña del Señor, que es la creación? El otro día estaba yendo a Montero y conversábamos con alguien
cómo las cosas han cambiado, cómo la naturaleza ha cambiado. Lugares donde teníamos agua para refrescarnos, ya no existen agua para refrescarnos. ¿Por qué? Porque, hermanos, solamente nos dedicamos nosotros a deteriorar y deteriorar el medio ambiente. Los agricultores se quejan que la tierra está cansado, pero ¿quién es que lo cansa la tierra? Echamos la culpa porque ya no pueden dar buenos frutos las siembras. Pero Dios, ¿qué culpa tiene si nosotros contaminamos y no dejamos descansar esas tierras? Nos dedicamos a producir, pero sigue habiendo hambre en el mundo. Ni siquiera cubrimos el hambre en el mundo produciendo tanto. Entonces, ¿qué está pasando? Falta de administración. Falta de administración. Porque solo el hombre busca sus intereses personales y no busca y no cuida los bienes comunes. Nos hemos apartado. Para nosotros no tiene sentido los bienes comunes. Y perdóneme, se lo voy a decir cómo comenzamos. Y comenzamos en la iglesia. Que los bienes comunes no significan nada para nosotros. Se les voy a poner algunos ejemplos de aquí, de la mansión. Tanto no nos interesan los bienes comunes, no importa si arruinamos el jardín. Tanto no nos interesan los bienes comunes, solo nos interesan nuestros placeres personales. Entramos a misa con chicles y para comulgar metemos debajo del asiento. Y entonces, ¿de dónde vamos a aprender a cuidar las cosas comunes? ¿Cómo vamos a aprender a administrar las cosas que Dios nos ha dado? Y si hablamos todavía hacia afuera, peor eso. Por eso cada gestión escolar tienen que preocuparse las autoridades y invertir dinero en los colegios, como si esos colegios no sirvieran. Pero quienes lo arruinan, porque en casa no enseñamos a administrar los bienes comunes, y entonces nuestros hermanos menores arruinan a todo dar y no cuidan los bienes comunes. Eso es simplemente un reflejo de que nosotros como hijos de Dios, como personas, no sabemos cuidar el bien común. Y entonces por eso, porque nosotros no cuidamos los bienes comunes, el mundo está así como está. Inundaciones, sequías, hambre. ¿Por qué? Porque nosotros somos culpables de esto y después echamos la culpa a Dios. Hermanos, es simplemente darnos un poquito de cuentas, reflexionar sobre nuestra vida. Queremos echar la carga a los demás, pero nosotros no nos los cargamos. Parecemos también esos fariseos y publicanos en el antiguo, cuando ellos cargaban de responsabilidad a otros, pero ellos, dice la palabra, ni siquiera el dedo movían para levantarlo. Nosotros también somos así. ¿Por qué? En la calle, ¿qué hacemos? Comemos de todo, eso sí, le damos gusto a la muela a cada rato. ¿No es cierto? Un sacerdote decía, ustedes ya parecen vacas en el corral, dijo esa vez él. Porque todo el rato paran rumiando. Y a veces, de verdad, cuidado. Hay personas, hay hermanos, de verdad que no pueden estar sin tener nada en la boca. Por eso hasta en la misa les he dicho, ¿no? Hermanos, tenemos que cuidarnos de estas cosas, porque estas cosas nos desfavorecen. ¿Por qué toqué esto? Porque en la calle cuando caminas, destapas un chocolate, destapas una pastilla, está de plástico, de papel, ¿y qué haces? Por lo menos te lo embolsillas ese papel de plástico, lo que haces es lo botas. Y si alguien te dice, hermana, señora, no lo bote, pues levántelo, por lo menos lleve al subero. Para eso hay empleados públicos. Y entonces, como administradores, somos explotadores, somos esclavizadores. No solamente en el Evangelio, ese administrador de la viña
es explotador. Nosotros nos convertimos en explotadores porque solamente echamos carga a los demás. Porque una hoja, un papel, una bolsa que botamos a la calle sin darnos cuenta y todavía nos damos el gusto. Pues como es su trabajo, más bien estoy dando trabajo. Hermanos, no se puede. Tenemos que trabajar nosotros, saber administrar las cosas, cuidar las cosas. La creación de Dios está deteriorada, no porque Dios quiera que su creación se deteriore, sino porque nosotros no somos capaces de aportar con pequeñas migajas a esta creación de Dios. Y estamos donde estamos. Y seguimos quejándonos. Pero son nuestras propias acciones. Y efectivamente, el mundo está perdiendo toda su riqueza. Yo recuerdo de aquí, cuando se iba en flota a Cochabamba, esos ríos tan lindos, tan maravillosos, donde uno podía refrescarse. Cuando yo disfrutaba de esos ríos por allá, esos ríos han bajado muchísimo y algunos se han secado ya. ¿Por qué? Porque nosotros nos hemos dedicado a devastar toda la flora, la fauna. Estas cosas no se salvan. A bajar los montes, a chaquear, pero no cuidamos, no les hacemos descansar. Y entonces nos estamos encontrando en eso. Esto es la vía del Señor, donde ya no te da comodidad, sino fatiga. Pero quienes lo volvemos en esta manera la creación de Dios somos nosotros mismos. Cada uno es consciente y debe ser consciente de lo que está haciendo. Por otro lado, puedo hablar mucho más de esto, hay mucho que decir sobre esta situación, pero sí, ojalá como hijos de Dios procuremos o pongámonos, como decimos, la mano en el pecho y seamos conscientes de lo que estamos haciendo. Como hijos de Dios nos toca mucho más a nosotros. La segunda parte que quería tocar es, la viña del Señor lo puedes ver como la gracia de Dios que te ha confiado para que lo aproveches. Y este matiz aparece a lo largo de la historia de la salvación. En el Evangelio aparece el dueño, ya que arrienda su viñedo, envía a sus trabajadores a cobrar los frutos a su tiempo. Hermanos, esto refleja cómo Dios desde un principio amó a sus hijos, amó a su pueblo, y este Dios saca de la esclavitud de Egipto al pueblo de Israel y encamina a la tierra prometida. Y durante ese tiempo, siglos y siglos de vida, como Dios no abandona a su pueblo y envía a sus mensajeros para que sus hijos vivan fieles y felices. Pero este pueblo escogido por Dios siempre ha rechazado a los mensajeros de Dios. Esto es lo que aparece en el Evangelio. Es una síntesis de la historia de la salvación. La figura de los enviados, de los trabajadores a cobrar los frutos, son aquellos mensajeros que Dios ha mandado a lo largo de la historia de la salvación. Ahí están los profetas, ahí están los jueces, ahí están todos los enviados. Pero ¿cómo recibe este pueblo? ¿Cómo reciben los administradores de la viña del Señor? Le maltratan, lo pegan, lo matan. Esto es todo el relato de la historia de la salvación. Nosotros el pueblo de Dios no aprendió a administrar la gloria de Dios, la gracia de Dios. Un ratito se siente regocijado y dichoso porque la gracia de Dios lo acompaña, pero en otro momento pierde los estribos y empieza a atacar. Así como a Moisés le dicen, ¿por qué nos has sacado de allá? Por lo menos teníamos lava para comer y aquí nos morimos de hambre. Aparece un pequeño problema y atacar a sus líderes.
Esto es el pueblo de Dios a lo largo de la historia de la salvación. Y como Dios ya no pudo con sus enviados y el pueblo no creyó en sus enviados, entonces envía a su Hijo único, Jesucristo nuestro Señor, para darnos la salvación. Porque Él no quiere que nos perdamos, sino más al contrario, quiere que nos salvemos. Dios nos ama tanto, no abandona a sus hijos. Por eso el Evangelio dice, a este hijo lo sacaron del pueblo y lo mataron fuera, es decir, fuera del viñedo. En esta parte, el viñedo representa al pueblo de Israel, ese pueblo que era escogido por Dios. Y por eso dice, lo sacaron de la viña hacia afuera y lo mataron. A Jesucristo lo sacaron del pueblo de Israel hacia afuera y lo mataron en el Calvario. Por eso dice en la última parte, recién se dieron cuenta que les estaba diciendo a ellos, oye, ustedes no son buenos administradores. Les estaba echando en cara a Jesús lo que tenía que pasar. Esto es la realidad. No se puede entender de otra manera este evangelio, sino como un síntesis de la historia de la salvación. Pero también, hermanos, hay que decir nosotros hoy, ya vino Jesucristo el Señor, nos ha traído la gracia, se sacrificó, murió por nosotros, entregó su vida por nosotros, no por unos cuantos privilegiados, sino por todos. Pero ¿cómo lo estamos administrando esta gracia de Dios hoy? ¿Somos cuidadosos? Hermanos, nos falta mucho. Hay que hacer mea culpa. Hay que reconocerlo, que en nuestra fragilidad no administramos bien esta gracia de Dios, porque no la compartimos bien esta gracia de Dios. Usted, papá y mamá, puede verlo como la viña del Señor, su hogar, su familia, con tranquilidad. Y preguntarse, ¿cómo es usted como viñador? Muchos tendrán que decir los papás, ¿qué estoy haciendo? ¿Cuántos ejemplos de vida? ¿Cuántos valores en esos hijos? ¿Estoy haciendo fructificar esa viña o la estoy destruyendo con infidelidades, con peleas, con mezquindades? Hermanas y hermanos, la palabra de Dios hoy nos interroga a todos por la administración de la gracia de Dios. Efectivamente en nuestros corazones esta gracia de Dios está fructificando, está dando frutos dulces. Es que simplemente damos frutos amargos. Es difícil administrar la gracia de Dios. Por nuestra condición frágil, cometemos errores, nos equivocamos, hacemos procedimientos malos. Pero al final de cuentas, hermanos, todos los hijos de Dios estamos llamados a fructificar esa viña. A que de esa viña salgan frutos dulces y que sean semillas fecundas en ese fruto, no como estas semillas de hoy día. Siembras y cosechas ya no hay para sembrar, sino es la semilla certificada. Muchas veces sucede en nosotros. También nosotros estamos con las semillas transgénicas en nuestros corazones. Porque ya no brota esa semilla después. Porque ya no desarrolla. Sembramos y acaba ahí. Y el Señor quiere que produzcamos frutos agradables, pero frutos fecundos.
Frutos fecundos que produzcan, que se vea. ¿Y dónde se va a ver eso? Hermanos, en los valores, en nuestros hermanos menores. En la vida de nuestros hermanos menores. Porque la vida de nuestros hermanos menores, cómo viven, cómo se comportan, es reflejo de lo que nosotros enseñamos. Permítame que les diga algo más, porque nosotros en el bautismo, hermanos, por eso el bautismo, el sacramento del bautismo es totalmente comunitario. Y no nos responsabilizamos solamente del padrino, el papá y los familiares para educar a los hijos. Mentira, no, la iglesia entera se compromete a educar, como dice en el sacramento, a inculcar la fe cristiana a esos pequeños. Pero quienes no damos buenos ejemplos de vida somos nosotros mismos del pueblo de Dios. ¿Cómo vamos a dar ejemplo si nosotros somos tan intolerantes? Claro, no podemos dar ejemplo porque no aguantamos. O no siempre damos ejemplo, porque nos estamos peleando en la calle, estamos discutiendo en la calle, nos respetamos a los menores, hablamos lo que sea. ¿Cómo vamos a dar ejemplo de vida? ¿Y dónde se va ese compromiso del bautismo? Y los hijos de Dios tenemos, esto también es administrar la vida del Señor, porque la gracia de Dios ha sido derramada en nuestros corazones en el bautismo, porque ahí hemos sido hechos hijos de Dios. Hermanas y hermanos, la responsabilidad nuestra frente a la gracia de Dios es inmensa. Y por eso tenemos que animarnos cada día más a renovar nuestros corazones y a seguir aportando por lo menos algo. Y cada día esforzarnos, obviamente, para seguir mejorando nosotros. Porque notamos en nuestra sociedad, en nuestros hermanos menores, no siempre manejan los valores de manera ordenada. Usted en el colegio le preguntan, si es profesora, pregunta a sus estudiantes. Óigales escribir su escala de valores, a ver qué te escriben. Muchas veces Dios ni aparece. Y los papás ocupan el último lugar. Primero las cosas materiales, el dinero, todo aparece en primeros planos, los papás atrás y Dios ni aparece a veces. Esto es fruto de la mala administración de la gracia de Dios en nuestros hogares. Porque todo depende del hogar, porque todo depende de nosotros los mayores que inculquemos, que sepamos corregirlos, que sepamos animarlos o que sepamos vivir al lado de ellos. Porque con mucha facilidad hoy se encuentra, ya más bien ya no tenemos a los chicos de primera comunión en la mansión, ¿verdad? Yo siempre escuchaba a los chicos cuando ahí, o en otro lado, cuando a los chicos de primera comunión. Los catequistas y los sacerdotes empiezan a inculcarles a rezar, a orar, a respetar, a manejar los valores, y los chicos se pierden porque en la casa no se vive eso. Y alguna vez alguien te lo dice, padre o hermano, pero ¿qué voy a hacer si en mi casa esto no se hace? Si mi papá le grita a mi mamá le grita a mi papá, si ellos se pelean a mi lado, nos enseñan cómo, y aquí nos dicen que no nos peleemos. Pero si solo vemos todos los días peleas y riñas en casa. Hermanas y hermanos, esto también es administrar la viña. Muy fácil sería verlo de pantallazo, cómo es la administración de la viña. Estos son malditos, no saben aplicar. No, nosotros somos esas personas que no sabemos administrar la viña del Señor. Con nuestra manera de proceder, con nuestras reacciones, con tantas cosas tenemos. Porque como criaturas, como hijos, somos frágiles. Y esta fragilidad, cada día, con esta fragilidad, cada día tenemos que luchar, cada día tenemos que procurar crecer en la gracia de Dios. Y para eso Dios nos invita a todos sin diferencia,
porque Él nos ama a todos por igual. Solo queda a nosotros aprovecharlo, aceptando lo que realmente somos. Porque si no aceptamos lo que realmente somos, vamos a perdernos. Que el Señor, por la gracia del Espíritu Santo, nos ayude a administrar esa viña que el Señor nos ha dejado, que el Señor nos ha encomendado, su gracia, su amor. Nos ponemos en pie y profesamos nuestra fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor.